Y así como es un gran tema la inseguridad, que es el principal en la provincia de Buenos Aires, el otro gran tema sigue siendo la corrupción. Y la corrupción vinculada con lo que el presidente llamó una cuarentena cavernícola. Lo que vas a ver ahora es información exclusiva. Lo que vas a ver ahora tiene que ver con las vacunas en el medio de la pandemia. Lo que vas a ver ahora tiene que ver con presuntos negocios con las vacunas en el medio de la pandemia. Luis, contanos de qué se trata, dale. Bueno, el gobierno nacional asegura que perdió durante el 2023, el último año, ahí lo tenés a Alberto Fernández, con los negocios en la pandemia, ¿no? Llevándose en el changuito de todo. ¿Por qué? Porque en el último año de Alberto Fernández, según el gobierno nacional, se perdieron 30 millones de dólares en vacunas que se tiraron antigripales. Escuchá, yo había hablado con la viceministra de Salud, no lo podía creer. Se pudrieron vacunas por 30 millones de dólares durante la gestión de Carla Bisotti. Acá hay que detenerse un segundo, perdón, Luis, y después seguís con la información. Se suponía que era un gobierno de científicos y que tenía puesto el eje de la gestión en cuidar a la gente. Y las vacunas era el gran tema, porque tenía que ver con el COVID y porque tenía que ver con cosas como esta. ¿Cuánto? De nuevo, poné la placa, por favor. 30 millones de dólares en vacunas antigripales. 30 millones de dólares de vacunas. Se pudrieron 30 millones de dólares en vacunas antigripales durante la gestión de Carla Bisotti. Sí, y casi 9 millones de dólares en remedios que también se perdieron porque se compraron de más, muchos de ellos en compras directas. ¿Qué pasaba en los primeros meses de la pandemia? Ahí tenés. Esto se perdió, según lo que denuncia el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, 8.700.000 dólares en medicamentos antirretrovirales y para tuberculosis solo en el año 2023. Ahora bien, hay varias causas judiciales que están investigando los famosos contratos de las vacunas. Yo hablé con los denunciantes, que son varios ciudadanos que no pudieron tener sus vacunas, y dicen las causas están recontraplanchadas. Duermen en Comodoro Pi, las tenía un juez, Casanelo, después pasó al hijo, están ahí, en stand-by. Ahora, mientras tanto, repasamos porque el gobierno va a controlar y va a ver cómo se gastaba la plata en el Ministerio de la Salud. Escuchen esto porque son datos impresionantes, compartámoslo. Dale, Luis. Bueno, lo primero que hay que decir, compraban todo directamente. ¿Y eso qué te lleva a comprar directamente y no licitar? Bueno, que puede haber sobreprecios, direccionamiento, amiguismo. Fíjate, por ejemplo, que no solo se compró directamente lo que tenía que ver con el COVID, se compró directamente todo. Cualquier cosa que tuviera que ver con la salud. Todo. No había emergencia sanitaria solo por el COVID, sino por cualquier producto que tuviese que ver con la salud. Dale. Mirá, alguno de los resúmenes. El 92% de las compras, esto fue un trabajo que hizo en su momento FOPEA, en 14 provincias de la Argentina compraron en el 2020 de forma directa. Buenos Aires, la provincia gobernada por el kirchnerismo, compró ambulancias con precios superiores al resto de las provincias. Las ambulancias más caras las compró Axel. Santa Cruz compró el alcohol en gel más caro de toda la Argentina, 400 pesos, hay que calcular 400 pesos del 2020 por litro. Formosa, Tucumán y Santiago del Estero nunca publicaron cómo compraban medicamentos, ni barbijos, ni respiradores. Chaco compró los barbijos más caros del 2020, 1.950 pesos cada uno. Gestión Capitanich, ¿no? Sí, 1.950 pesos, yo te digo, se conseguía en el 2020 un barbijo a 900 pesos. Y lo compró Chaco a 2.000 mangos. 2.000 mangos. Se conseguía 900 pesos y Chaco pagó por cada barbijo 2.000 mangos. Pero mirá, porque empezamos a repasar. Primero pasa algo insólito. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, pasa un tema, no pasa el otro. Esto es un escándalo, esto es un escándalo. Muchos usaron la pandemia, muchos no han trabajado bien, viste, nosotros nos cansamos de aplaudir a médicos. Ahora, muchos usaron la pandemia como un negocio y como un negociado, porque el Estado era más bobo que nunca. Había emergencia, entonces compraban sin licitación, de manera directa, y pagaban cualquier cosa. Dale, Luis. Mirá, algo que es insólito, increíble. Vos te metés en el sitio de comprar y cada compra, esto por eso fue un trabajo artesanal, cada compra te direcciona a otro lado. Está mal cargado todas las compras del Ministerio de Salud. El gobierno supongo que lo sabrá. Mirá esto, hormonas de crecimiento. ¿Cómo se compró? De forma directa. 1.750 hormonas en el 2020, esto fue en noviembre del 2021, o sea, todavía estábamos en medio de la cuarentena.
1.750 hormonas de crecimiento directo. Lo compraron directamente, ahí tenés el documento. Bueno, ahí lo tenés, hormonas medicinales, 75 millones de pesos. Como no alcanzó, después, como era compra directa, direccionan otros 26 millones de pesos más y terminan en 100 millones de pesos. Fíjate, otra compra más. Pusimos algunos ejemplos, fueron el 90%, o sea, todas las que encontramos eran compras directas. 2 de diciembre, kits de cuna, Moisés y Sueño Seguro, se llamó Sueño Seguro, 277 millones de pesos. Lo único que se encuentra de referencia era la tapa de página 12 diciendo volvió el plan Cunita, lo festejaban. Era todo mentira lo que decía el periodismo militante contra nosotros, volvemos con el plan Cunita. ¿Lo hicieron? ¿De qué manera? Compra directa. La excusa era la pandemia. Qué escándalo. ¿Querés otro más, Luis? Por favor. Mirá, vamos con la siguiente. 4 de febrero del 2022. Jeringas para el COVID. 32 millones de jeringas. Compra directa. ¿No se podía licitar? No. Compra directa. O sea, el Estado dice a cuánto comprar y viene alguien que tiene la información de primer nivel y oferta por ese mismo precio que te dice el Estado. Ahora, vos te das cuenta, Nobli, tenés más información sobre eso. Ya con esto es un gran escándalo, solamente con esto. Espero que empiece con las auditorías y espero también que los funcionarios de este gobierno hagan las denuncias correspondientes. A ver, Alfredo, en el peor momento del mundo y de la Argentina, estos tipos hacían negocito con los barbijos, con la vacuna, etcétera, etcétera. Sí, un nivel de... Yo iba a decir una mala palabra, pero digo, un nivel de degradación institucional y humana, porque esto tiene que ver hasta con la ética personal. No por algo ya está catalogado para los tiempos de los tiempos el gobierno de Alberto Fernández como el peor de la historia democrática de la Argentina, y creo que no hay ninguna duda que ha sido así, por ineficiencia, por corrupción, por autoritarismo y bueno, y por la manera en que dejó la Argentina hecha pedazos en todo lo que tiene que ver con la economía. Más vale que todo ese trabajo nefasto que hizo Alberto Fernández, Cristina y Massa, no nos olvidemos, bueno, fue el trampolín, la plataforma de lanzamiento del triunfo de Javier Milei. Ya llegó Esteban Treut, dentro de un ratito vamos a estar con él. Messi, Luis. Sí, suplementos nutricionales que estoy recordando, merchandising para donación de sangre, todo por compra directa, equipos COVID, test, los anticonceptivos, las bolsas mortuorias también, compra directa, las hormonas también de crecimiento, tenés de todo. Pero ¿sabés qué también aparecía en el listado que encontramos? ¿Qué cosa? Bueno, el contrato con Héctor Martínez Sosa también fue de compra directa en el Ministerio de Salud. El escándalo de los seguros. Claro, eso se adquiere durante la pandemia. Nico Pizzi me va a acompañar acá. A ver. Uno de los ministerios que hacen la compra directa de ese contrato es el Ministerio de Salud. O sea, seguro, pero que vinculado con el tema de la salud, ¿cómo es? ¿Cómo sería, Luis? ¿Cómo sería, Nico Pizzi? Claro, Luis, cada ministerio decidía cuál era el broker que contrataba. Entonces, Martínez Sosa aparecía en contratos en muchos ministerios. Y entre otros el Ministerio de la Salud. Exactamente. ¿Cómo está la causa de los seguros, ya que te tengo, Nico? Bueno, el juez Ercolini tomó la última declaración hace una semana y está en el plazo que le da el código de 10 días hábiles para decidir la situación procesal. Por eso dijimos hace varios días que se viene presuntamente 2 procesamientos para Alberto Fernández. Uno va a ser el de seguros y otro el de la causa de Fabiola Yáñez. Lilian Lemoyne, ¿a usted le importan este tipo de cosas o están mirando, respetuosamente lo pregunto, solamente la economía, la baja inflación? ¿Tiene voluntad el gobierno de auditar y denunciar lo que tenga que denunciar? Por supuesto. De hecho, ¿qué es lo que viene haciendo Capital Humano? ¿Qué es lo que viene haciendo Andif? Todos estamos prestando atención a ver qué es lo que pasó y tenemos que seguir mirando porque todo esto se paga con impuestos. Le están robando directamente al pueblo argentino y en el medio de ese robo no solamente se quedan con el vuelto, sino que además ocasionan que la gente muera, que no le llegue la ayuda que necesita. Y eso se hizo durante décadas. Entonces, por supuesto que sí, la economía es fundamental, pero vos sabés que a través de monitorear la economía todo esto se ve también. Porque ahora ¿de dónde van a rascar la plata para hacer todos estos gastos? Se va a notar cada vez más. Porque justamente cuando, por ejemplo, Kicillof quiere echarle la culpa al gobierno de los problemas de inseguridad de la provincia, y dice, ay, pero no me pasaron 780.000 millones de pesos. Sí, bueno, pero ¿sabés lo que pasa aquí? Sí, vos te los gastás en penes de madera y viajes de egresados, y acá necesitamos patrulleros, cámaras, que le pagues bien a la policía, y esas cosas no pasan. ¿Diputado Orozco?
A mí me encantaría que este cambio y esta batalla que se está dando a nivel nacional llegue a las provincias. Creo que algo que lo apuntala fuertemente al presidente, más allá de todas las medidas durísimas que se tomaron y que creo que le quemó los libros a más de un consultor de cómo puede ser el fuerte acompañamiento y la medición altísima en las encuestas, y es esto. Creo que los argentinos han sido víctimas durante muchas décadas de un robo de guantes blancos, que es la política. Entonces, en cada organismo que el presidente destapa un curro gracias a su enorme equipo de trabajo, los argentinos vuelven a creer en la política, vuelven a tener esperanzas y van a resistir esta transformación, esta transición de la economía que sabemos que no estamos todavía en un vergel, que todavía faltan muchas cosas por mejorar, pero creo que es lo que le da fuerza, ¿no?, al ciudadano de decir el camino es por acá y no tenemos que volver. Durante la pandemia algunos dirigentes políticos se escondieron, otros no. Luis Juez fue uno de los que salió a hablar cada vez que lo tenía que hacer. Yo recuerdo que muchos tenían miedo de hablar porque no se querían vincular con la muerte. Ahora, hay que salir a destapar una gran olla que todavía no se destapó. Nosotros desde el minuto 1 con Silvina Martínez decíamos, el mecanismo de compra directa, que puede ser necesario en una emergencia, corríjame, senador, no se puede abusar de él de manera que terminen comprando cada producto el doble o el triple de su valor. Pero es más grave, Maju. Los tipos aprovecharon la ignorancia colectiva de un momento de absoluto pánico. Nosotros tuvimos 8 meses en casa, no salimos a la vereda. Tenemos una hija con parálisis cerebral que sabíamos que si la entubaban se moría. Son unos ignorantes, bueno, pero es lo que veíamos en la televisión, un montón de médicos que te decían. Los tipos aprovecharon la ignorancia, el miedo, el temor para tener una práctica que se extendió a lo largo y a lo ancho en la Argentina. Porque este modelo de compra directa, este modelo de vacunados VIP, este modelo de corrupción que hoy la estamos viendo y nos espanta, lo hicieron con el dolor de la gente. Nosotros no salíamos de casa porque teníamos miedo, la gente tenía miedo. Ahora los tipos sabían y bajaban esa directiva, los gobernadores compren de manera directa porque en esta etapa... Entonces vos te estás dando cuenta el nivel de utilización, cómo el pueblo fue sometido de una manera horrible, bueno, es que, para hacer negocios estos miserables. Bueno, entonces por eso digo, un fiscal no puede demorar para investigar estas cosas, porque con el miedo colectivo se enriquecieron un puñado de tipos a costilla del dolor, del sufrimiento, de la muerte de muchos argentinos. Entonces digo, debería la justicia actuar con un nivel de celeridad, porque estos tipos, los políticos, los tipos roban siempre. Ahora, que roben aprovechando el dolor de un momento de una sociedad donde está con la desinformación, donde aparece una cosa como esta, bueno, la verdad que merecerían que la justicia le cayera con todo el peso, porque la verdad, esto que dice la diputada es absolutamente cierto. Este modelo de adquisición, de compra directa, de despilfarro del dinero público aprovechando la pandemia se extendió a lo largo y a lo ancho, te diré, de casi todos los ministerios de salud de la República Argentina. ¿Y saben qué?